aclarar que estrictamente hablando, estricta y exclusivamente, lo que está diciendo el Señor en Lucas 21, versículo 36, se lo está diciendo al pueblo terrenal de Dios, no al pueblo celestial, no a la iglesia. Cuando dice el Señor a los judíos, a los israelitas, verad pues en todo tiempo rogando que logréis escapar de todas estas cosas que van a suceder y manteneros en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21, 36. Lucas 21, 36. Dice el versículo 36. Velad pues, en todo tiempo, dice, rogando que, dice, que logréis escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Eso es Lucas 21, 36. En las traducciones católicas dice, rogad en todo tiempo que seáis dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ya, esto no es dicho a la iglesia. La iglesia no tiene que escapar. La iglesia va a ser arrebatada por el Señor. Rapto, arpazo, arrebatamiento. Los que tienen que ser dignos de escapar de las cosas que van a suceder para heredar el reino en la tierra terrenal, tienen que ser los israelitas. Durante la tribulación que se viene sobre este mundo, para hacer salva el alma, la persona tiene que perseverar, ¿cierto? Aguantar. Dice, más el que haya aguantado hasta el fin, este será salvado. O sea, aquel que pierda su vida, ¿ya? La hallará. Y aquel que halle su vida, la perderá. El que pierda su vida física, muera, por causa de mí, la hallará, la salvación de su alma. Pero el que salve su vida física, salve su vida, la perderá, la vida de su alma. Porque durante la tribulación de 7 años que se viene, será una última modalidad, un último modo para la salvación del alma. Y que tiene que ser la salvación del alma al precio de la muerte física. ¿Ya? Es la última modalidad. No hay otra manera en que ellos tengan que ser objeto de los de la primera resurrección física. No pueden sobrevivir físicamente los 7 años de tribulación. Tienen que morir. ¿Ya? Y Cristo, por causa de que ellos murieron, por la causa de Cristo, resistiéndose al anticristo, resistiéndose a la bestia, los primeros 3,5 años, ya el verdugo de los primeros mártires será el anticristo. Y el verdugo de la segunda oleada de mártires será la bestia. Cuando se desata el quinto sello, Apocalipsis capítulo 6, versículos 9, 10 y 11, cuando uno lee en el libro de Apocalipsis, dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Están pidiendo venganza. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completase el número de sus consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Es el primer grupo de los que van a ser mártires. Al desate el quinto sello. Ahora, en Apocalipsis capítulo 7, progresiva y ordenadamente en el tiempo, en la segunda parte de Apocalipsis 7, producto del ministerio de los 144.000, que van a estar predicando el evangelio del reino, ya no el evangelio de la gracia, a ese momento se ve el primer grupo ya completado, pero el primer grupo, faltará el segundo grupo. Es el primer grupo de mártires cuyo verdugo fue el anticristo. Y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todo linaje, pueblo, lengua y nación, en pie diciendo, con palmas en las manos, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios. ¿Ya? Entonces, uno de los 24 ancianos le pregunta a Juan, ¿y estos que están aquí, vestidos de vestiduras blancas, quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Entonces Juan le dice, Señor, tú lo sabes, yo no lo sé.
Entonces el anciano le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido la sangre del Cordero. Y por eso están delante del trono, les sirven día y noche y el Señor extenderá el tabernáculo sobre ellos, ya no tendrán más hambre, ni sed, ni calor alguno caerá sobre ellos. Y ese es el primer grupo de mártires, falta un segundo, porque todavía no aparece la bestia. Cuando es muerto el anticristo, su cuerpo es poseído por aquel que lo está controlando, la bestia. Y en Apocalipsis capítulo 13, Juan dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En el versículo 3 de Apocalipsis 13 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Vi una de sus cabezas. De las 7 cabezas, de los 7 reinos mundiales que va a tener en control la bestia, la séptima va a ser el anticristo. Vi una de sus cabezas. Sabemos nosotros que la bestia, en total, tendrá 7 cabezas bajo su control. O sea, este ser alado llamado la bestia, o el inicuo, en la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2, o el rey del norte, ¿cierto? En Daniel, en el libro de Daniel capítulo 12, o Gog, en Ezequiel 38, es Gog, ¿ya? Ezequiel 38, el rey del norte, en el libro de Daniel, el asirio también, el inicuo, ¿verdad? El inicuo, que es llamado así en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 en adelante, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay que presente lo detiene, hasta que eso que lo detiene lo sea quitado de en medio, entonces se manifestará que el inicuo, lo que lo detiene es la iglesia. Y cuando la iglesia sale de este mundo, entonces se manifiesta el inicuo operando en su séptima cabeza. Las 6 cabezas anteriores, que corresponden a los monarcas de cada uno de los 6 imperios mundiales, fue la cabeza de turno, el monarca de turno del imperio egipcio. Luego surge una segunda cabeza de un segundo imperio mundial, el imperio asirio. Luego el imperio babilonio, luego el imperio medo-persa, luego el imperio griego-macedonio, luego el imperio romano. 6. En la cabeza de estos imperios estaba siendo controlado por el inicuo, por la bestia, un ser espiritual de la casa angélica. Y el séptimo sistema de control mundial son las Naciones Unidas, la ONU. A la cabeza, el anticristo. Y el anticristo será la séptima cabeza que también tendrá en control la bestia, que es un ángel, un ser que está en el pozo del abismo actualmente. En Apocalipsis capítulo 17 dice, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es el Imperio Romano y el otro, las Naciones Unidas, la ONU, aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. ¿Ya? La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. Apocalipsis 17:8. Está para subir del abismo. Ahora la bestia está en el abismo. El abismo es una región que no es el infierno, es un lugar de oscuridad, unos calabozos de oscuridad, en donde cuando se toque la sexta trompeta, en Apocalipsis capítulo 9, se abre el pozo del abismo y sale humo. Y del humo salen langostas. Bueno, cuando se abre el pozo del abismo, ahí surge la bestia. Eso en Apocalipsis capítulo 9. En Apocalipsis 13, dice Juan, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que sube del mar pero viene del abismo. Ya, ese ser va a volver a tener un control mundial. Cada vez que hay un imperio mencionado en la Biblia, ese es un imperio de control mundial, del mundo conocido. El séptimo sistema de control mundial, a modo de imperio, será el gobierno de las Naciones Unidas, de las alianzas humanas de Daniel 2:43. Bueno, a la cabeza va a estar el anticristo. Y los primeros 3,5 años, cuando el anticristo esté gobernando el mundo, van a haber una cantidad de mártires cuyo verdugo va a ser el anticristo. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda en el templo, en el lugar santo. Sacrificio y ofrenda. Será muerto por la rebelión, porque va a haber resistencia. El anticristo va a tener resistencia. Y cuando sea muerto su cuerpo, entonces la bestia que lo está operando mentalmente lo va a poseer. Lo mismo que quería hacer Satanás con el cuerpo muerto de Moisés, ¿cierto? En Judas capítulo 1, versículo 9, que cuando contendía el arcángel Miguel por el cuerpo muerto de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Eso que Dios no le permitió hacer a Satanás con el cuerpo muerto de Moisés, Dios se lo va a permitir a Satanás a la mitad de la semana 70 del profeta Daniel. O sea, la bestia que estaba controlando al anticristo, la séptima cabeza que tendrá en control la bestia,
ahora va a poseer el cuerpo fallecido del anticristo. Entonces, los otros 3,5 años, el segundo grupo de mártires, el verdugo va a ser la bestia. Como en Apocalipsis 13 surge la bestia, que viene del abismo, pero, o sea, sale del mar, pero viene del abismo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, una bestia que sube del mar, pero viene del abismo. En Apocalipsis capítulo 14, cuando el tercer ángel, Apocalipsis capítulo 14, el tercer ángel dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro del cáliz de su ira. Bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Ahí está la segunda oleada que tiene que morir, cuyo verdugo va a ser la bestia. Bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Apocalipsis capítulo 14. El primer grupo de mártires, cuyo verdugo fue el anticristo, al quinto sello desatado, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 6, versículos 9, 10 y 11. Se les ve en Apocalipsis capítulo 7, una gran multitud. Pero recordemos que en Apocalipsis capítulo 6, versículos 9, 10 y 11 se les dice que esperasen todavía un poco de tiempo. Ellos están siendo recibidos arriba en el cielo, pero bajo el altar, porque no son la iglesia, son los mártires, que salvaron sus almas al precio del martirio, de la muerte física. Como no tuvieron fe para creer en el Evangelio de la Gracia, entonces tendrán que salvar sus almas, ahora el precio del martirio. Pagarán con sus vidas la salvación de sus almas, si no, van al infierno. Más el que haya aguantado hasta el fin, este será salvado. Mateo 24, 13. Voy a tratar de mostrar Mateo capítulo 24, versículo 13, el texto original. Mateo capítulo 24, versículo 13, dice, más el que haya aguantado hasta el fin de su vida física, este será salvado. O sea, tiene que morir para ser parte del pueblo celestial, espiritual, pueblo del cielo, la iglesia. Pero el pueblo de Israel es un pueblo terrenal, de aquí de la tierra, donde Cristo vendrá a reinar aquí en Jerusalén, un trono tangible en la tierra, reino en la tierra, correspondiente a un pueblo terrenal, de la tierra, del terrestre, reino terrestre en este mundo. En cambio, nosotros, la iglesia, no somos de este mundo, somos de un reino celestial. Entonces, en Lucas capítulo 21, versículo 36, no, el Señor no le está hablando a la iglesia, no. Le está hablando al pueblo de Israel que tienen que rogar que escapen de las cosas que vendrán durante los 7 años de tribulación, la semana número 70 del profeta Daniel, que Daniel 9:27, o la angustia de Jacob, de Jeremías 37, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro como aquel, tiempo de angustia para Jacob, Israel, pero de ella será librado. Ya, de ella será librado de la angustia de los 7 años. Entonces, estos israelitas tienen que heredar un reino terrenal, no un reino celestial, no, un reino terrenal de la tierra, los 1000 años en la tierra, el reinado milenial de Cristo en la tierra. La iglesia no tiene parte concreta, sí tiene parte porque Cristo va a venir a reinar con la iglesia, ¿ya?, en Israel. Pero de aquí de Mateo, Lucas 21, versículo 36, se está hablando de los israelitas, no de la iglesia. Entonces voy a volver a citar el pasaje de Lucas 21, 36. Dice el Señor, velad pues en todo tiempo, rogando que logréis escapar de todas las cosas que vendrán. Rogad que logréis escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Cuando Cristo venga de los cielos con la iglesia, que ya habrá sido arrebatada 7 años antes. Entonces, israelitas, ustedes que necesitan entrar al reino milenial y tienen que sobrevivir físicamente, rogad que seáis dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie cuando vean a Cristo. Que se cumpla lo que dice el profeta Zacarías. Y le preguntarán, ¿qué heridas son aquellas que tienes en tus manos? Y el Señor les dirá, con ella fui herido en casa de mis amigos. Y llorarán como se llora por hijo primogénito. Ahí se van a convertir los israelitas. El pueblo terrenal de la tierra. No es la iglesia, es un pueblo terrenal que simboliza siempre en la Biblia a la iglesia, que es el pueblo celestial.
¿Por qué digo todo esto? En Lucas 21, 36, las traducciones católicas, Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina, Lucas 21, 36, lo muestran de la siguiente manera. Dice, velad, pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, porque los israelitas van a ver a su Mesías viniendo del cielo. Esto es dicho al pueblo de Israel, no a la iglesia. Que seáis tenidos por dignos de escapar. Si esto fuera dicho a la iglesia, entonces la salvación sería por obras, que yo tuviera que escapar por mis méritos. No, durante la venida de Cristo por la iglesia, es Cristo el que libra a la iglesia de su ira venidera. El apóstol Pablo, que es el apóstol del Señor a la iglesia de los gentiles, cuando escribe a la iglesia en Tesalónica, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, de los 7 años, 7 years, los 7 años. Ahora, una cosa es el pueblo celestial del Señor, la iglesia. Y otra cosa muy diferente es el pueblo terrenal de Dios, a quien Dios le dio promesas. Por eso que tenemos la profecía de Oseas 6.2. Respecto de Israel, pueblo terrenal, no dará vida después de 2 días. El 14 de mayo del 48, Israel volvió a tener vida nacional. En el tercer día nos resucitará, resurrección espiritual de la nación de Israel. Y viviremos delante de él, estaremos en pie, lo veremos a nuestro rey. Y lloraremos, como se llora por hijo primogénito. Y le preguntaremos, oh mi Dios, mi Señor, esas heridas en las manos y en los pies y en tu costado, ¿qué es lo que son? Y le dirá al Señor, con ella fui herido en casa de mis amigos. Y rajarán vestiduras los israelitos, llorarán, se quebrantarán ahí, aceptarán a su Mesías. Entonces Lucas 21, 36 no tiene parte en nada con la iglesia. El Señor le está hablando al pueblo terrenal, pero también le habla al pueblo celestial. En Lucas 21, 36 no es al pueblo celestial de la iglesia. ¿Y por qué digo todo esto? Porque hoy en día, más que nunca, se han levantado falsos profetas que solamente hablan del arrebatamiento de la iglesia de Cristo. El arrebatamiento de la iglesia de Cristo solamente le sirve a los que ya entramos por Cristo, los que ya somos parte de su iglesia. No les sirve a la inmensa mayoría de gente a la cual Cristo por ellos murió por sus pecados y los salvó en la cruz, pero que ellos no han hecho efectiva la salvación porque nadie les predica el Evangelio. Nadie les predica el Evangelio. La maldad más grande que puede hacer un integrante del cuerpo espiritual de Cristo es omitirles a los inconversos, a los que no han sido salvos, omitirles el anuncio. El apóstol Pablo dice, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Si no predicar este anuncio. Y hay personas que sistemáticamente toman este libro, los versículos que hay en este libro, y hablan de la Biblia, omitiendo hablarles el Evangelio, omitiéndoles a las gentes que están bajo el lazo del diablo, omitirles hablarles de que Cristo murió por los pecados de nosotros. Christ died for our sins, and so he said that, así me salvó mi alma, my soul, eternal life, con vida eterna. Prediquémoselo a la gente. El 99.9% de la masa humana que va marchando por el camino ancho al infierno no saca absolutamente nada favorable para ellos. El oír que Cristo viene a buscar la iglesia, el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, no les sirve. Y Cristo por los demás, a los que hemos creído en Él, no nos mandó a ir por todo el mundo a predicar que Cristo viene a arrebatar la iglesia y hablar del arrebatamiento, el arrebatamiento aquí, que el rapto acá, que el arrebatamiento aquí. Eso sería estar profetizando que Cristo viene a arrebatar la iglesia. Y el Señor dijo, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no anduvimos predicando que venía el rapto?
¿No anduvimos profetizando? ¿No profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. Y yo les declararé, aquí, estando sentado en este gran trono blanco, malditos, nunca os conocí, hacedores de maldad, nunca os conocí, al fuego eterno. Entonces, muchas personas hoy en día son cristianoides, cristianos, que usan lo que está escrito en la Biblia solamente para hablar del rapto, andar profetizando que viene la guerra de Gog y Magog, que viene la tribulación, y a la gente no les predican el Evangelio. Hay varios motivos por qué esto no sucede. Uno de los motivos es que las personas que predican Biblia, pero no le hablan este anuncio a las personas, no tienen sumergido a Cristo dentro de ellos. No tienen sumergido a Cristo. Por lo tanto, no tienen a Cristo y no son salvos. En Romanos 8:9, advertencia. Si es que el Espíritu de Dios mora dentro de vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, una persona que no tiene a Cristo dentro, está impedida de anunciar el Evangelio. De ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Está impedida, no lo va a poder hacer. Cristo, antes de ascender a los cielos, en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, da la gran comisión a los creyentes de Él y les dice, id por todo el mundo y predicad esto que yo he hecho en la cruz por la raza humana. Le voy a demandar el alma a ustedes, le voy a demandar su cabeza si no predican este anuncio. En Ezequiel capítulo 3 y Ezequiel capítulo 33, Dios simbólicamente, usando al pueblo de Israel, ha dicho, yo te he puesto por atalaya, por avisador, como vigía. Cuando viene a venir la espada, cuando tú sepas que el pecado se paga con la muerte del alma, y tú no les avisares a la gente que por haber pecado están condenados a la muerte de sus almas, pero que Cristo en la cruz les salvó, si tú no les anunciares, ellos morirán por su pecado, pero yo demandaré la sangre de ellos de ti, de tus manos. Así que todos los que somos profesantes de Cristo, somos culpables de cada persona que se vaya al infierno. Tenemos que ser limpios de la sangre de todos los que van marchando al infierno. Tenemos que asegurarnos de haberle predicado el Evangelio, haberles predicado el anuncio de salvación. Es Cristo el que comisionó y les dijo a sus creyentes, vayan por todo el mundo y prediquen este anuncio. No anden predicando que viene el arrebatamiento. Eso yo no se los he mandado. Este es el anuncio. Los que sois de Cristo, predíquenlo una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Hasta que se aburran. Porque el aprendizaje entra por repetición. No lo va a saber Satanás que repite sus mentiras una y otra vez. Entonces nosotros estamos comisionados a predicar un solo anuncio. Este anuncio. Decirle a la gente que Cristo nos salvó en la cruz. Vertió su amor en la cruz cuando Él, en vez de nosotros, murió por los pecados de nosotros. La gente necesita oír este anuncio para poder tener la posibilidad de poderlo creer con fe y salvar sus almas. Para que Dios le haga nacer sus espíritus de nuevo. Para que ellos pasen de muerte a vida. Entrando por la puerta estrecha, les sea entrado dentro de ellos al Espíritu de Cristo, que es la arra de la herencia de los que tienen vida eterna y que van a ser arrebatados. En los cielos Cristo necesita ver a Cristo, su Espíritu, en cada integrante del cuerpo de Cristo. Cuando Cristo vea el Espíritu de Cristo sumergido dentro de una persona, lo lleva. Espiritual y simbólicamente es el aceite de las vírgenes prudentes, de Mateo 25, versículo 1 al 18. Las vírgenes insensatas que salieron al encuentro con el novio, juntamente con las vírgenes prudentes, ellas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Y eso los condenó, las condenó las vírgenes insensatas. El aceite es figura del Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Mas las vírgenes prudentes, ellas estaban preparadas. ¿Por qué? Porque tomando sus lámparas, tomaron consigo aceite en sus vasijas. Y eso lo resolvió todo. Ahí marcó la diferencia entre los que tenían el aceite y los que no lo tenían. En Romanos 8:9, una vez más, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él. Ahora, el Espíritu Santo, cuando entra dentro, es el gran testimonio a nuestro espíritu. Nos da seguridad de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahí tenemos la paz para con Dios.
la tranquilidad de que somos de Él. El Espíritu de Cristo le prende en garantía las arras de nuestra herencia, por haber oído el Evangelio, que buenos cristianos nos predicaron valientemente, haberlo creído con el corazón, con fe, sellados con Él, con el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Pablo, a los efesios creyentes, en Él, en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Eso es clave, que la gente del mundo oigan el anuncio, oigan el Evangelio. Vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Y lo más importante, habiendo creído en este anuncio, en el Evangelio, entonces fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Entró Cristo a morar dentro de ustedes. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. No hay ninguna otra manera en que la persona sea objeto de tener las arras de la herencia en los cielos, si antes no oye el Evangelio y lo cree de corazón. La gente no saca nada con oír que viene Cristo, que viene el rapto, que el arrebatamiento, que el rapto, que el arrebatamiento, no le sirve de nada. Una persona puede estarse preparando para encontrarse con el novio, pero no tiene el Espíritu Santo morando en él. El aceite de las vírgenes prudente. Y el Señor va a demandar la sangre de cada persona que se vaya al infierno, de los que ya entramos por Cristo. Ahora, hay gente que está hablando hoy en día de que viene el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. ¿Estás preparado? Si no estás preparado, te vas a quedar. ¿Qué significa para ellos estar preparado? Para el genuino salvado, estar preparado significa tener al Cristo dentro de uno. Que seamos templo del Espíritu Santo en forma permanente. El Espíritu Santo, una vez que entra y la persona es sellada con el Espíritu Santo, no se va nunca más. Quedó sellado hasta la redención, hasta el evento del arrebatamiento. Porque él la prende en garantía que Dios necesita ver en una persona para llevársela al cielo. Si una persona no tiene el Espíritu Santo morando dentro de su interior, no lo va a arrebatar el Señor. Así que estas personas que están esperando el evento del rapto, si ellos no tienen el Espíritu de Cristo, no lo tienen porque no han oído el Evangelio, o lo han oído pero no han creído con fe, no lo tienen. Tienen que oír el Evangelio, oírlo. Yo siempre estoy predicando solamente el Evangelio. Escasamente he hecho algunos videos de orden escatológico donde hablo de los tiempos que estamos viviendo. Estamos prácticamente en los descuentos, en cualquier momento viene Cristo, pero a la gente a la cual yo amo, que no han sido salvos, a ellos no les sirve que yo les esté hablando del arrebatamiento. A ellos les sirve que yo obedezca a mi Cristo, la gran comisión de mi Cristo, que les predique el Evangelio y a toda criatura. Entonces hay hoy en día maestros que lo único que quieren ser aplaudidos, tener muchos me gusta. Eso es lo que ellos quieren. Y le hablan del arrebatamiento aquí y el arrebatamiento acá. Hay personas que a mí me han dicho, don Ulises, a mí me gusta que me hablen del arrebatamiento porque yo soy del Señor, soy salvo y a mí me alienta a esperar al Señor. Sí, pero usted si es salvo es uno, en 1.000 millones. Los pocos que han hallado la puerta estrecha no son todos salvos, sino que los que entran por ella. El Señor dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, a la perdición. El infierno es la perdición para las almas sin Cristo. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan solamente. Y hay que entrar. De esos pocos que han hallado, ¿cuántos finalmente lograrán entrar? Eso lo sabe el Señor nomás. Nosotros tenemos que obedecer los que hemos entrado a la gran comisión de ir en rescate de almas. Y la única manera en que estas personas puedan ser salvas es que oigan el Evangelio. Y nada más. No les sirve que oigan que viene Cristo, que si estás preparado. Entonces hay mucha gente que no es salvada, es cristiana no salva, son cristianos que al morir se van al infierno, no han entrado porque no han creído con fe. Y por no haber creído con fe, no está Cristo dentro de ellos. En 2 Corintios 13:5, lo voy a repetir, porque esto ya lo he dicho varias veces. El apóstol Pablo, el mismo que predicó el Evangelio, el mismo. El apóstol Pablo dice, yo os anuncio lo que también recibí. Este anuncio lo recibí de Cristo. Cristo me comisionó a mí, Pablo, para predicárselo a ustedes los gentiles. Y yo soy gentil, yo no tengo nada que ver con los judíos.
Y el apóstol Pablo dice a los corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Asegúrate de haber creído con fe. No vaya a hacer cosa que Cristo no esté sumergido dentro de ti. 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobado. A menos que hayáis oído el Evangelio y lo hayáis creído en vano. Porque lo creíste sin fe. Eso es creer en vano. Creer, pero sin fe. En Romanos 14:23, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, dice, y todo lo que no proviene de fe, le es pecado al hombre. A Cristo hay que creerle con fe. Si a Cristo yo le creo dudando, estoy pecando contra él. Cristo dijo, de pecado por cuanto no creen en mí. Juan 16:9, de pecado por cuanto no creen en mí. Pecado de incredulidad a Cristo. Ese es el que condena al infierno. Ese es el que impide entrar. O creer, pero sin fe, que para Dios también es otra forma de no creer. Temamos pues, una vez más el apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 4. Temamos pues, mundo cristiano, Hebreos. No sea que aún permaneciendo la promesa de entrad, dijo Cristo, entrad en su reposo, parezca alguno de vosotros no haberlo alcanzado, el reposo no haber entrado. Porque también a nosotros, aquí está Pablo con los que estaban dentro, también a nosotros se nos ha anunciado ¿qué cosa? El Evangelio, la buena nueva, a nosotros, como a ellos. Pero a ellos no les aprovechó el haber oído el Evangelio, la buena nueva, por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron. Mas nosotros lo que hemos creído, con fe, entramos. Entonces, no le permite entrar a una persona a la vida eterna por no creer, pero también por creer exento de fe, que es otra manera de no creer. Cristo dice, id por todo el mundo, Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, y predicad, ¿qué cosa? El Evangelio. No que predicáis que viene Cristo a arrebatar la iglesia, eso no lo comisiona el Señor. Predicad el Evangelio a toda criatura. 2 requisitos. El que creyere del Evangelio y fuere bautizado, este será salvo del infierno, tendrá la vida eterna. Y el que no creyere será condenado. Y fuere bautizado. Ese bautismo, del cual se está refiriendo Cristo, es la inmersión de Cristo mismo en forma espiritual e invisible dentro. Invisible al ojo. Es un bautismo invisible espiritual, donde Cristo, su Espíritu, entra dentro de una persona y la persona se convierte en templo del Espíritu Santo. Y una vez que entra, es sellado con él hasta la redención de la posesión adquirida, hasta el rapto. No se va más. Cuando el salvado peca, lo contrista, pero el Espíritu Santo no se va más porque es una prenda en garantía. Cristo nos garantiza que nos viene a buscar porque Él ve que nosotros nos arrepentimos y creímos en el Evangelio con fe y nos sella para Él. Entramos al pacto, cerramos el trato con Dios. En Efesios 4:30, el apóstol Pablo dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando el salvado comete pecados, entristece al Espíritu Santo, lo contrista, pero el Espíritu Santo no se va cuando el salvado peca, porque ha sido puesto en él como una prenda en garantía, las arras de nuestra herencia. Pero para que Dios sumerja el Espíritu de Cristo, la persona tiene que oír el Evangelio, el Evangelio. No hay ninguna otra manera en que la persona pueda ser arrebatada, llevada al cielo, si no oye el Evangelio y lo cree con fe para ser sellado Cristo, las arras de nuestra herencia, hasta el arrebatamiento, hasta el rapto, hasta la redención de la posesión adquirida. Entonces hay unos sinvergüenzas, unos falsos profetas, unos descarados, irresponsables, que usan la Biblia y salen al aire predicándoles a todo el mundo para ganar millones de likes, y usan la Biblia para hablar del arrebatamiento, hablar de que tú tienes que estar preparado, ¿eres digno tú? ¿Eres digno? Cuando una persona oye el Evangelio y lo cree con fe, es sellado con el Espíritu Santo. Pasa de muerte a vida, entra por la puerta estrecha, y una vez que entró, ahora entra el Espíritu de Cristo dentro de él. En Mateo 22:32, Cristo dijo, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. El Espíritu de Dios no puede entrar en una persona muerta espiritualmente. Entonces lo que tiene que suceder es que Dios le haga renacer su espíritu propio de él. Pero Dios lo va a hacer renacer cuando la persona obedezca las 2 demandas, cuando la persona se arrepienta, metanoia, y crea con fe, con el corazón, en el Evangelio. Cuando cumple estas 2 demandas, de Marcos 1:15, así comenzó el Señor a demandar cuando Él empezó su ministerio de salvación, arrepentidos si crees en el Evangelio, cuando obedece a estas 2 demandas, ahí el Señor le hace nacer su espíritu de nuevo. Lo hace entrar, pasar de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, pasa de muerte a vida. Y al entrar por la puerta estrecha,
Como ya la persona ahora pasó de muerte, estar muerta espiritualmente, a ser un nacido de nuevo, y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, esa persona está viva espiritualmente, Dios puede entrar dentro, y entra, y es sellado con el Espíritu Santo. Entonces, por la fe en el Evangelio, la persona entra por la puerta estrecha, y luego entra Cristo a morar dentro de él. Por la fe en el Evangelio, no por la fe en el rapto. No por la fe en el arrebatamiento, ni entender los pormenores del arrebatamiento, que va a ser 3,5 años la tribulación, que 7 años, que la iglesia es arrebatada. Eso no sirve. A nosotros, a mí me puede servir un poco como doctrina, pero a la inmensa mayoría de la raza humana no les sirve estar oyendo que viene el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Yo que soy salvo, es la esperanza bienaventurada para mí, anhelo ese momento. Pero no se lo va a estar predicando usted, pues es algo íntimo. Es algo íntimo de los escasos que hemos hallado y luego entrado, la manada pequeña. ¿Qué saco yo aquí, tanto aquí con hablar del arrebatamiento, a los pocos que hemos entrado, alentarlo, verdad? Pero eso yo lo hago a puertas cerradas. Es algo íntimo para la iglesia el tema del arrebatamiento. La realidad es que la inmensa mayoría de la raza humana no ha entrado por la puerta estrecha. La persona que entra por la puerta estrecha tiene asegurado el arrebatamiento. Está asegurado. No importa lo que haga. Entró. Pero hay muchas personas que dicen ser cristianas, que dicen ellos ser salvos, pero están en la mínima dependencia todavía. ¿Estás preparado para que venga el arrebatamiento? ¿Estás preparado? ¿Eres digno? ¿Eres digno tú? Y toman Lucas capítulo 21, versículo 36, cuando el Señor está hablando a los judíos. Rogad que seáis tenidos por digno de escapar. Los judíos, que es un pueblo terrenal, donde Dios le dio la promesa de que Él iba a venir a reinar. La primera vez que vino Cristo, los judíos pensaban que Cristo venía a reinar a la tierra. Y cuando se dieron cuenta que no, lo rechazaron. Ahora el Señor va a venir a reinar, ¿ya? Al pueblo terrenal, no un pueblo celestial espiritual, sino que terrenal. Entonces hay personas que están mostrando una cierta incertidumbre, incerteza, una mínima dependencia. Porque usan el tema del rapto como un supuesto. Yo, perdonen que lo diga así de esta manera tan burda, pero es como un supuesto nuevo evangelio del arrebatamiento. Que si tú no crees que viene Cristo a arrebatar la iglesia, cuidadito, si tú no estás preparado, o sea, obras. Oh, yo tengo que estar preparado, ¿cómo? Tienes que dejar el trago de ser un mundano. Tienes que dejar de hacer. O tienes que hacer, estar velando, estar preparado. Yo puedo estar tomando, chupando, fumando, metido en un bar y viene Cristo y yo me voy con Él. Yo ya tengo a Cristo metido dentro de mi cuerpo. Yo no tengo que estar preparado. Yo estoy preparado porque tengo el Espíritu de Cristo. Las vírgenes prudentes estaban preparadas para encontrarse con el novio porque habían tomado el aceite. El aceite es la unción con que se ungen los reyes. Y a la iglesia Cristo le ha hecho reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Apocalipsis capítulo 5. Y los reyes se ungían con el aceite, la unción, el ungido, el sellado con el Espíritu Santo, la unción. En primera de Juan 2, dice Juan, mas vosotros no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. La misma unción, Cristo morando dentro de nosotros, os enseña todas las cosas. Estamos ya ungidos espiritualmente. Somos los ungidos de Jehová del Nuevo Testamento. Antiguamente estaba el rey Saúl, el rey David, los ungidos de Jehová. Hoy en día cada integrante del cuerpo de Cristo es un ungido de Jehová, sellado con el Espíritu Santo. Y si tiene a Cristo, tiene la vida. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 10 al 12, bien claro dice el apóstol Juan a la iglesia. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, tiene a Cristo. En Romanos 8, 16, Romanos capítulo 8, versículo 16, dice el apóstol Pablo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Estamos listos, preparados. Teniendo a Cristo dentro, estamos listos. Y no importa lo que yo haga. Si peco, mato, robo, lo contristo. Eso sí, por supuesto que desde ese punto de vista se importa. Pero desde el punto de vista de que yo me vaya arrebatado al cielo, no tiene ninguna importancia. Estoy sellado con el Espíritu Santo. Y las pobres personas del mundo no tienen el Espíritu de Cristo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Con razón que el Señor dijo, vayan por todo el mundo. Esta es la gran comisión, no hay otra.
Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. No anden predicándoles a todo el mundo el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, porque eso es algo exclusivo de los poquitos que han hallado y los mucho menos que han entrado por la puerta estrecha, la manada pequeña. Ellos ya están listos ya. A nosotros nos sirve oír que viene el arrebatamiento muy pronto y nos alienta, nos da gozo, por supuesto que sí. Bueno, y no te da ninguna, no tienes misericordia de las pobres almas que van marchando al infierno. No tienes ninguna ternura, no, eres displicente, eres indiferente a la inmensa mayoría de tus familiares, a los cuales no les importa a ellos, no les es útil a ellos que ellos escuchen que viene el arrebatamiento. No les sirve para que ellos entren al cielo. Para que ellos entren al cielo les sirve que oigan el Evangelio, para creerlo con fe y ser sellados. Que Dios le haga nacer su espíritu de nuevo, entrar por la puerta estrecha y sea entrado dentro de ellos el Espíritu de Cristo. No hay ninguna otra manera en que la persona tenga las arras de nuestra herencia en los cielos, sino que oiga el Evangelio 1000 veces. 1000 veces. No importa que sea una y otra vez. La pedagogía, digamos, el arte de la pedagogía es por repetición. Repetición. Hay personas que me han dicho a mí, don Ulises, yo le he oído hablar lo mismo, las mismas cosas, usted repite las mismas cosas. Y yo estaba hastiado, yo decía, otra vez sale este hombre llamado Ulises Astudillo hablándome lo mismo, hasta que un día, como un martillo, entró el Evangelio dentro de mí. Y entendí que Cristo me salvó en la cruz. Lo entendí por repetición. Cuando yo era profesor, era teacher, ya profesor de escuela dominical, muchos años, yo le hacía cantar a los niñitos un corito. Martillo, Biblia. Martillo es la Biblia. Martillo es la Biblia que quiebra el corazón. Cual luz en el camino y un faro en alta mar. Espada de 2 filos, espejo mi mal haber. El libro de los libros es la Biblia para mí. Tenemos que martillar para quebrar el corazón duro. El Evangelio, el Evangelio. El apóstol Pablo dice, ¡ay de mí! Si no predicara el Evangelio, ¡ay de mí! Y el apóstol Pablo es el modelo a seguir, por los que han de creer en él, en Cristo, para vida eterna. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a pecadores a salvar, de los cuales yo soy el principal. Y por esto, porque yo soy el principal de los pecadores, por esto fui recibido a misericordia, para que Dios mostrase en mí, el principal, toda su paciencia, su benignidad, para modelo de lo que han de creer en Cristo, en Él, para vida eterna. El apóstol Pablo es el modelo a seguir. Entonces, yo que soy salvo, yo tengo al apóstol Pablo como modelo. Y el apóstol Pablo dice, ¡ay de mí! ¡Ay de mí si no les predicara el Evangelio! ¡Ay de mí! El apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo digo lo mismo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y anhelamos la redención de nuestros cuerpos, ¿verdad? La adopción, Romanos capítulo 8. Pero los salvados, entre nosotros, que estamos asegurados de irnos con el Señor, tenemos vida eterna. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo hasta la redención. El Señor dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere en el Evangelio y, como resultado de haberlo creído el Evangelio con este componente, con fe, entonces yo le sumergiré dentro de él al Espíritu de Cristo, al Espíritu Santo, esa persona será salvada. Y el que no creyere será condenado. Y sí, porque se puede oír el Evangelio, creerlo, pero sin fe. Entonces no ha sumergido Cristo. Y es por eso que en 2 Corintios 13:5 el apóstol dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Si hayáis oído el Evangelio, lo hayáis creído con fe. Porque si lo creíste sin fe, no ha sido sumergido Cristo en ti. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. A menos que tengas una fe reprobada. Y por lo tanto Cristo no esté en ti. Y tú creas que sí y la verdad es que no. ¿Y cómo yo puedo saber
hasta cierto punto, no puedo estar 100% seguro, pero ¿cómo puedo yo estimar que una persona tiene el Espíritu de Cristo, que es mi hermano en la fe, cuando yo lo veo predicándoles el Evangelio a las personas? Pero cuando yo veo a un cristiano predicando que viene el rapto, que el rapto aquí, que el rapto acá, que quizás estás preparado, que eres digno tú de escapar, cuando lo veo a esa persona, yo digo, esa persona no es mi hermano en la fe. No está siendo enviado internamente, no está siendo enviado. En Romanos capítulo 10, versículos 8, 9, 10, luego 14, 15, hablando del Evangelio, dice el apóstol, ¿cómo las personas van a creer en el Evangelio? ¿Cómo la gente del mundo van a creer en el Evangelio si no hay quien se los predique? ¿Cómo las personas del mundo van a creer si no hay quien se los predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Enviar a predicar el Evangelio no es por obra de un instituto bíblico o de una misión o organización cristiana, no. Es por obra del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo. Voy a repetir algo que dije en un último video. Cuando estaba en la iglesia de Antioquía, en Siria, estaban los creyentes en Cristo. Entre ellos estaban Saulo y Bernabé. Y el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, habló a la congregación y dijo, internamente, el Espíritu de Cristo es el que envía apartarme a Saulo y a Bernabé, que me son útiles para el ministerio. Y de la iglesia de Antioquía, por obra del Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, empezaron sus viajes misioneros. Fueron a predicar a Europa, empezando por Asia Menor, Turquía, luego Corinto, luego Macedonia, entrando a las regiones superiores de Europa. Empezaron a penetrar con el Evangelio al mundo. Entonces, cuando usted lee en el libro de los Hechos de los Apóstoles que estaba Saulo, Bernabé y 3 discípulos más orando en Antioquía. Y fue el Espíritu Santo. ¿Quién envía a predicar? Cristo. Cuando estaba aquí en la tierra, Cristo, antes de ascender a los cielos, envió. Es Cristo el que envía. Entonces, Cristo aquí envió, espiritualmente hablando, en forma espiritual, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, apartó a Saulo y a Bernabé y los envió a predicar el Evangelio a lo que es la actual Turquía, ¿verdad? A Éfeso, después a Tesalónica, a Corinto. En Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15, dice, ¿cómo las personas del mundo van a poder creer en el Evangelio si no lo oyen? ¿Cómo les será predicado si no son enviados? ¿Quién envía? El Espíritu de Cristo. Entonces, cuando yo veo cristianos que solamente hablan ellos como grandes doctores de la Escritura, ellos se quieren mostrar como grandes maestros. Y cuando yo les oigo que hablan de la Biblia, que la Biblia aquí, que la Biblia acá, que la palabra del Señor dice esto, que tienen que estar haciendo esto, que la Biblia dice aquí, pero ellos no predican el Evangelio, entonces a mí me basta para decir él o ella no es mi hermana en la fe. No tiene a Cristo dentro. Los genuinos salvados, los genuinos, hacemos nuestras las palabras que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Galacia, a la iglesia que estaba reunida en Galacia. Gálatas 2, versículos 20 al 21. Respecto de tener a Cristo dentro. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo dentro de mí. Entonces tengo la zarra tengo la zarra de nuestra herencia en los cielos. La prenda en garantía. Tengo el aceite, soy virgen prudente. Me voy con el Señor cuando venga a buscar la iglesia. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vive Cristo sumergido dentro de mí. Vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sustitución de condena. No desecho la gracia de Dios, porque por la gracia de Dios habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, versículos 8 y 9. No desecho la gracia de Dios. Si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y Cristo no murió por demás. Cristo para salvar mi alma, Él en vez de mí murió por los pecados de mí, para que yo no muriese por los pecados míos. Es lo que dice el Evangelio, que la gente debe oírlo para creerlo con fe y ser objeto de Cristo morando dentro de ellos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Recordemos 1 Juan 5, versículos 10 al 12. El que cree en el Hijo de Dios ha dicho, yo les doy vida eterna, Juan 10, 28. Y en la cruz, a gran voz dijo, consumado es, Juan 19, 30. Consumó la vida eterna. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, porque le cree.
Pero el que no cree en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:18. En 1 Juan 5, versículos 10 al 12 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Si tú tienes a Cristo morando dentro de ti, tienes la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, porque tienes al Hijo dentro de ti. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, guiados por Cristo, internamente, de adentro hacia afuera, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, el que da testimonio firme de que nosotros somos de Cristo, es el mismo Espíritu de Cristo morando dentro. Y en 1 Juan 5, versículos 10, 1 Juan 5, versículos 10 al 12, tenemos nosotros, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, cuando Cristo está dentro, el que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo, tiene a Cristo morando adentro. Romanos 8:9, Romanos 8:16, el Espíritu mismo, el Espíritu de Cristo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Una persona que no tiene a Cristo morando adentro no tiene certeza si ha sido salvo. Está inseguro y no ha sido salvo. Porque el que nos da certeza, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, es el mismo Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Por lo tanto, los beneficios de tener el Espíritu de Cristo. Primero, la persona es símbolo, señal de que entró, pasó de muerte a vida. Y por eso le fue sumergido a Cristo. Y ahora, teniendo a Cristo, es Cristo internamente que le da testimonio a esta persona de que es salvo, es hijo de Dios. La persona puede caer en pecados, se siente indigna, dice, habré sido salvo, y el Espíritu de Cristo dice, eres mío, fuiste salvo, creíste en mí, eres mío. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Señor, cuando estaba aquí en la tierra, dijo, yo no recibo testimonio de hombre alguno. Yo no recibo testimonio de hombre alguno. Los demonios, cuando eran expulsados, decían, sabemos quién eres tú, eres el santo, eres el Hijo de Dios, cállate y sal de él. No quería recibir testimonio de demonios. Tampoco quería recibir testimonio de hombre alguno. El único que es veraz es Dios. Y cuando Dios, Cristo, en forma espiritual, el Espíritu de Cristo, entra, entonces Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos de Él. Nos da seguridad de que somos hijos del Señor. Romanos 8:16. Y en 1 Juan 5, versículo 10 al 13, dice claramente el apóstol Juan, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Y cuál es el testimonio de Dios Padre respecto a su Hijo? Que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Versículo 13 de 1 Juan 5. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces yo quiero dejar bien claro que todas estas personas que hoy en día están saliendo a las redes sociales hablando del rapto, que viene el rapto, que el 18 de septiembre viene el rapto, miren, se lo voy a decir por 50ª vez, el 18 de septiembre Cristo no va a venir a arrebatar la iglesia, no va a venir. Yo lo sé porque yo tengo a Cristo morando adentro. Dice el Señor Jesucristo respecto al Espíritu Santo, hablará de las cosas que habrán de venir. ¿Dónde lo dijo? En Juan capítulo 16, versículos 13 al 15. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, a toda la verdad. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Hablará de las cosas que habrán de venir. Yo tengo el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Cristo me confirma, no vengo yo el 18 de septiembre. Los que dicen que el Señor viene el 18 de septiembre son falsos, hermanos. Personas que están procurando ser salvos. Personas que están en la dependencia. Que están diciendo los que son dignos, los que están limpios, los que están guardando santidad, los que son dignos, los que están preparados. Pero ellos hablan de estar preparados a través de obras.
Si tú no estás preparado, si viene Cristo y te sorprende en un bar, o tú no estás guardando santidad, te vas a quedar. Porque Cristo viene por una iglesia santa sin mancha y arruga. Sí, pero es que nosotros, la iglesia, cada integrante, ya hemos sido limpios, santificados, justificados. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? 1 Corintios 6, versículos 9, 10 y 11. No erréis, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los ladrones, ni los mentirosos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los mentirosos, ni los idólatras, ni los... Mas esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. 1 Corintios 6, versículos 9 al 11. Ya estamos listos ya, porque tenemos a Cristo. Cristo es la santidad. ¿Quién es la santidad? Cristo. ¿Quién es la santidad? Cristo. Cristo es su santidad, la santidad. Y cuando la santidad, Cristo, entra a morar dentro de mí, yo tengo la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Se cumple perfectamente Hebreos 12:14. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive la santidad en mí. Tengo la santidad. Yo tengo la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces los indoctos, los que no entienden la Biblia, que están condenados todavía, se creen ellos que son salvos. Se creen ellos son candidatos a ser tildados como las vírgenes insensatas. Son vírgenes tontas. Salen al encuentro con el Señor. Viene el Cristo a arrebatar la iglesia. Están predicando que Cristo viene a arrebatar la iglesia. Pero son vírgenes estúpidas, tontas, insensatas, porque lo están haciendo sin ser parte ellos de la iglesia. No están preparadas porque no tienen el aceite es Cristo morando adentro. Ellos no se vinculan muy bien con el Evangelio, que es lo único que el hombre debe escuchar, creerlo con fe para que Cristo entre a morar dentro. El Espíritu Santo es el aceite de las vírgenes prudentes. Así que eso quería decir. Maranata, Cristo viene muy pronto. Estamos muy cerca de que Cristo venga a arrebatar la iglesia. Pero hasta el último instante en que yo permanezca en esta tierra, yo obedeceré a la gran comisión. Porque tendré que dar cuenta al Señor en el cielo. ¿Hiciste caso a la gran comisión? ¿Fuiste y predicaste el Evangelio a toda criatura? ¿Agotaste toda instancia? Sí, mi Señor, mi Rey, mi Lord, mi Señor Jesucristo. Cumplí la gran comisión. Prediqué que Cristo, usted mi Señor, Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Fue el gran sacrificio que tuvo que hacer usted, mi Señor. Experimentar el desamparo de su Padre, Señor. ¿Cómo no he de predicar esta salvación tan grande? ¿Cómo voy a omitir? Y en cambio de eso estar predicando que viene el arrebatamiento, para tildarme yo, para yo posicionarme como un hombre docto, un hombre que tengo muchos seguidores. Toda esta gente que está hablando del arrebatamiento, eso es grito y plata. Grito y plata. Muchos de ellos tienen canales de YouTube que salen comerciales y ganan dinero por la cantidad de seguidores que tienen. Son traficantes de almas. Estas personas son traficantes de almas. Aparte de ser vírgenes insensatas sin el Espíritu de Dios morando en ellos, aparte de eso, son personas que son necios, porque ellos creen que son salvos. Ellos creen. Son los que le dirán al Señor, 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 ¿no profetizamos en tu nombre? Ponga mucha atención, estas personas que están profetizando, hablando profecía, porque el tema del arrebatamiento de la iglesia de Cristo es parte de las profecías que han de cumplirse. ¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros? Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. El Señor primero dice en Mateo 7, versículos 13 y 14, dice, entrad por la puerta estrecha. Entrad. Porque ancha es la puerta, esa es la causa, ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida y pocos son los que la hallan. Solamente la hallan pocos. Y para ser salvo del infierno, no sirve hallar. Hay que hallar y entrar. Y se entra solamente por la fe. Luego, en el versículo 21 al 23, el Señor dice, advierte, no todo aquel que me diga, Señor, 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 tú vienes ahora a buscar la iglesia, estoy hablando del arrebatamiento, Señor, Señor, estoy profetizando en tu nombre, tú me dijiste a mí la fecha del arrebatamiento, Señor, no profetizamos en tu nombre, Señor, Señor. Ojo con eso, mucho ojo con eso. Ojo
pestaña y ceja. No todo aquel que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Me quiero detener ahí, porque esta gente religiosa, estos falsos cristianos, enseñan que hacer la voluntad del Padre es guardar santidad, dejar el pecado, obedecer los mandamientos, purificarse, santificarse, ser dignos, que Dios lo encuentre digno. Eso enseñan, obras, méritos, que yo sea digno, que yo esté preparado. No, hacer la voluntad del Padre es lo que Cristo dijo que es hacer la voluntad del Padre. Le preguntaron al Señor, Juan 6, versículo 28 al 29, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel, o sea, que creáis en Cristo, que creáis en aquel a quien Él, el Padre, ha enviado. ¿Qué es lo que es hacer la voluntad del Padre? Creer con fe, porque tiene que ser con fe. Creer en aquel, en Cristo, en aquel a quien el Padre ha enviado. Creer con fe en Cristo. Eso es hacer la voluntad del Padre. Y lo reafirma el Señor en Juan 6:40. Y esta es la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que es hacer la voluntad del Padre? Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre. Que todo aquel que ve al Hijo y cree con fe en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, ¿qué es lo que es hacer la voluntad del Padre? Creer con fe, con el corazón, en el Hijo. Bueno, ¿y qué es lo que dijo el Hijo? Que yo tengo que creer. Juan 10:28. Yo les doy vida eterna. ¿Y dónde cumplió esa promesa? Aquí en la cruz. Consumado es, y entregó su espíritu. Juan 19:30. Eso es hacer la voluntad del Padre. Creer con todo el corazón, con fe, en el Hijo. Creer que Cristo te dio la vida eterna. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no anduvimos profetizando que venías tú, el rapto, a arrebatar la iglesia y que venía el 26 de septiembre del 2022? Algunos decían eso. Ahora viene el 18 de septiembre del 2024. ¿No estábamos profetizando que tú venías? ¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. ¿Y qué fue lo que el Señor comisionó? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Predicarles el anuncio. Que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. El apóstol Pablo, eso es en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. El apóstol Pablo fue el gran apóstol del Señor a la iglesia de los gentiles. El Señor Jesucristo aparece a Pablo cuando iba persiguiendo Saulo a la iglesia camino a Damasco. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coce contra el aguijón. Años después, el apóstol Pablo habla de la iglesia. Efesios 5:30. Y dice, porque somos miembros de su cuerpo, su carne y sus huesos. ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? A la iglesia. ¿Y qué es lo que le dijo Cristo? ¿Por qué me persigues? Y estaba persiguiendo a la iglesia. Años después, cuando el apóstol Pablo escribe su carta a los Efesios, Efesios 5:30, Pablo dice, la iglesia, somos parte de su cuerpo, su carne y sus huesos. El apóstol Pablo recibió revelaciones directas del Señor, que a ningún otro apóstol se le dio el Señor. Entre ellas, este misterio escondido de lo que era el arrebatamiento. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16, 17 y 18. Porque el Señor mismo con voz de mando, etcétera, etcétera. Pero también recibe este anuncio, que solamente el Señor se lo entregó a Pablo. Pablo dice en 1 Corintios 15, versículo 3, del 1 al 5, lo que también recibí. Esto también lo recibí de Cristo. Recibí esta revelación de lo que era la iglesia de Cristo. Recibí la revelación de parte del Señor de lo que era la iglesia de Cristo. Pero también recibí la revelación de lo que es el rapto de la iglesia, el arrebatamiento. Pero también recibí esto. Esto también lo recibí. 1 Corintios 15, el 1 al 5. Pablo, y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, en el cual estáis firmes, estáis en pie, en el cual sois salvos si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. Porque os transmití entre las primeras cosas lo que también recibí de Cristo. Aquí viene el anuncio, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. La condenación, el que no creyere en el Evangelio, será condenado. No el que no estuviere preparado para reunirse con el Señor en el rapto, no, el que no creyere en el Evangelio. El que no creyere en el Evangelio irá al infierno y tendrá que ir al juicio en aquel día.
El apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículos 16 dice, en este día, el día del juicio, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Conforme a mi evangelio. Mío es el evangelio. El Señor me lo entregó a mí para hacerlo predicado a ustedes los gentiles. Es por eso que el apóstol Pablo dice, ¡ay de mí! Si no anunciar el evangelio. Entonces, toda esta chacalá de gente que tiene miles de seguidores y se ponen muy doctos a predicar, viene el arrebatamiento, ¿estás preparado? ¿Eres digno tú? ¿Eres digno de escapar? Torciendo la escritura, mostrando que son indoctos, porque esa expresión que usa el Señor en Lucas capítulo 21, versículo 36, se la está diciendo el Señor a los judíos. A los judíos que tendrán que escapar y estar en pie delante de Cristo cuando venga a reinar al pueblo terrenal de Israel, en Jerusalén. Hay un reino terrenal y hay un reino celestial, el reino de los cielos. Es por eso que en Mateo 25 se está hablando del reino de los cielos. Viene Cristo del reino de los cielos a buscar a los que son integrantes del reino de los cielos. Mateo 25, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio desposado. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las prudentes tomando sus lámparas, tomaron consigo aceite. Por eso estaban preparadas. Porque eso les sirvió para irse a reunir con el novio. Porque el aceite figura del Espíritu Santo, que al arder alumbra en un mundo en completa oscuridad. En cambio, las otras 5 vírgenes, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y eso lo resolvió todo finalmente. Y tardándose el novio, cabecearon todas y se durmieron. Y a medianoche se oyó un clamor. ¡Aquí viene el novio! ¡Salid a recibirle! El rapto, el arrebatamiento. Y las vírgenes insensatas le decían a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Se apagaban porque había ausencia de aceite. No es que tenían poquito, no, porque el aceite representa a la persona del Espíritu Santo. A la persona del Espíritu de Cristo. Al Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, ¿se lo tiene o no se lo tiene? No es que se lo tenga de poquito. O la persona ha sido sellada con él o no ha sido sellada. Entonces las vírgenes prudentes le dijeron, id a los que venden. No sea que le falta a usted y a nosotras. Entonces mientras ellas iban, las vírgenes prudentes, con sus lámparas encendidas, con luz, fueron guiadas al encuentro con el novio. Y entraron. En cambio después vinieron las otras vírgenes y le dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Y el Señor abrió la puerta y dijo, no os conozco, no sé de dónde sois. Esa expresión de Mateo 25, versículo 1 al 13, no os conozco, no sé de dónde sois, es paralela a Mateo 7, versículos 21 al 23. No todo aquel que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros? Y yo les declararé, no os conozco, no sé quién sois. Obradores de iniquidad al fuego eterno. Nunca entré en ti. Nunca yo entré en ti para tener relación íntima contigo. No, nunca te conocí. Y andabas predicando que el arrebatamiento venía, que el arrebatamiento, que hablabas de la Biblia. Tú andabas hablando de la Biblia. ¿Eh? Hablabas cosas de la Biblia. Puede haber una persona más tonta en esta vida, aquella que se crea que es salva sin serlo, y está hablando acerca del evento para los salvados, sin ser salvo él. Por eso son vírgenes insensatas. No piensan bien. Sin aceite, sin el Espíritu de Cristo morando dentro. Para que usted tenga al Espíritu Santo, para que usted sea arrebatado, para que usted vaya en el rapto, esa preparación tiene que ser fe en el Evangelio, para que sea sumergido Cristo, el aceite. Teniendo usted a Cristo, al aceite morando dentro de usted, se va con el Señor. Arrepentíos, metanoia, y creed en el Evangelio. Arrepentíos, cambio en la manera de pensar, cambia tu mente, metanoia, arrepentíos. Y creed aquí, porque con el corazón se cree para justicia. Para ser justificado tiene que ser con el corazón. Lo que se ha creído aquí, intelectualmente, tiene que bajar y ser creído con todo el corazón. Si no, solamente usted habrá hallado la puerta estrecha, pero no habrá entrado. Creed con el corazón, con fe, en el Evangelio, para que seáis salvos de toda condena debida a los pecados.
Dios les bendiga.